Bueno, vamos a ver el séptimo problema de Hilbert, que dice lo siguiente. ¿Es A a la B trascendente con A distinto a 0 a 1, A algebraico y B irracional algebraico? Y esto estaba planteado como una pregunta. Recordemos que los problemas de Hilbert son una lista de 23 problemas matemáticos que justamente las hizo el matemático David Hilbert para un congreso internacional de matemáticos en el 1900. La idea era listar los problemas a resolver en el siglo siguiente, el siglo que empezaba, y muchos de ellos se resolvieron, otros quedan pendientes, otros se resolvieron parcialmente. Y este iba a ser uno que se iba a resolver con un teorema específico que iba a generalizar un poco esto. Acá lo que está preguntando es que si uno agarra una base, un A, que sea algebraico, esto significa que no necesariamente tiene que ser irracional, eh, pero al B sí se le pone la restricción de que sea irracional. Entonces, si tenés una base buena y un exponente ligeramente malo, aún así vas a tener un irracional trascendental o trascendente. Entonces ahora vamos a describir el teorema de Gelfond y Schneider. Teorema de Gelfond, Schneider, que no lo vamos a demostrar, simplemente lo vamos a enunciar. Es un teorema que nos dice lo siguiente. Si alfa y beta son algebraicos en el cuerpo de los complejos, así que ya estamos en este ambiente que teníamos en el problema, y si además beta no es racional, entonces cualquier valor de alfa a la beta es trascendente. Con lo cual, si revisamos, A y B tenían que ser algebraico e irracional algebraico. O sea, acá estamos pidiendo los dos algebraicos. Y después, beta no es racional. Perfecto, porque B tenía que ser irracional algebraico. Así que esto entra en lo que pedíamos. Queríamos ver si era trascendental y esto nos está diciendo que efectivamente es trascendental y abarca una gran familia de números, como por ejemplo el 2 a la raíz de 2 y el raíz de 2 a la raíz de 2. Nosotros vimos uno de estos números en uno de los primeros videos del canal que tiene que ver con las demostraciones no constructivas. Ahí podíamos analizar también estos números, pero acá lo contienen. Otro número que podemos generar es e a la pi. Juntar las dos constantes. Esto tiene nombre, es la constante de Gelfond, que automáticamente pasa a ser también trascendente. Hagamos algunas observaciones. Primero, yo mencioné que cualquier valor de alfa a la beta es trascendental. ¿Por qué cualquier valor? Bueno, porque cuando estamos en complejos pueden ocurrir que tengamos varios valores en el sentido siguiente. Nosotros podemos escribir alfa a la beta como e a la beta log alfa. Y lo que ocurre es que automáticamente tenemos el logaritmo complejo y tenemos una multivaluación. Estamos en los complejos. Por lo tanto, ahí hacemos esa referencia a cualquier valor de alfa a la beta.
Otra observación que podemos hacer es que podemos reformular este teorema, vamos a hacerlo acá, poniendo que si alfa y llamemos gamma son números algebraicos, otra vez distintos de 0 y 1, entonces lo que vamos a tener es log gamma sobre log alfa. Es real, racional o trascendente. Esto acá un poco desprolijo, pero lo quiero dejar aparte porque muchas veces está la cuestión de qué pasa con los logaritmos. No solo si son irracionales, pero en este caso si son trascendentes o algebraicos. Y esto está también tomando ciertos logaritmos como trascendentes. Ahora, otra observación más que está de alguna forma relacionada con la anterior. ¿Qué pasa si beta, en este caso, no es algebraico? Recordemos beta, ¿quién es? Beta es el exponente de nuestro teorema. Entonces, si beta no es algebraico, habíamos pedido que beta no sea racional, podríamos tener un irracional trascendente. ¿Qué pasa en ese caso? Vamos a tener que no es cierto el teorema. No necesariamente. Así que puede ocurrir como puede que no. Y vamos a dar ese contraejemplo, por poner uno, donde tenemos alfa igual 3 y beta igual log 2 sobre log 3. Log 2 sobre log 3 es trascendente. Que por cierto, aparte de esto, podríamos decir que beta es trascendente usando esta equivalencia que nombramos recién. Si sabemos que 2 y 3 son algebraicos y que log 2 y log 3 por separado son irracionales, por lo tanto la división sería irracional y entonces al no ser racional va a ser trascendente. Pero aparte de eso, ¿qué pasa cuando hacemos acá alfa a la beta? Es decir, 3 a la logaritmo de 2 sobre logaritmo de 3. Ahora, por propiedades del logaritmo, ¿quién es log 2 sobre log 3? La propiedad específicamente es log ax es igual a log x sobre log a. Vamos a aclararlo por las dudas. Esto es base E y esto es base E cuando no estoy poniendo nada. Entonces acá tengo dos bases E. Entonces esto es el A, que es el de abajo, log base 3 de x, que es 2. Es decir, que esto es 3 a la log 3, 2. Y esto termina siendo justamente 2. Porque justamente logaritmo de 3, de 2 base 3, es a quién tengo que elevar 3 para que me dé 2. Bueno, justamente al logaritmo de 2 base 3. Entonces, ¿qué pasó? Alfa a la beta es igual a 2. Se suponía, según el teorema de Gelfond-Schneider, que tenía que ser un trascendente y no lo es. ¿Por qué? Porque beta no es algebraico y eso era una de las hipótesis. Entonces, ahí vemos por qué tiene ese cierto alcance este teorema.